Hola, muy buenos días. Como decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, les doy la bienvenida. Nuestra misión como facultad es ser referentes tanto en la formación de profesionales como en la entrega de conocimientos relevantes para el desarrollo de nuestra industria. A través de una profunda conexión con el entorno, con sus tendencias y desafíos, queremos ser un espacio de análisis para contribuir al desarrollo de una sociedad más y mejor informada. La aparición del COVID-19 en Latinoamérica reordenó la agenda en materia social, económica y ambiental. Ello motivó a la consultora Sustenta Más y a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo a realizar un estudio inédito en el que participaron más de 240 compañías de 10 sectores industriales diferentes y que tiene como propósito central detectar esos cambios. ¿Qué será más relevante en materia de estrategias de sostenibilidad? ¿Cómo afectó el COVID-19 la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Aumentará el presupuesto para la sostenibilidad? Son algunas de las preguntas que responderá la investigación, la que fue desarrollada en Chile y replicada en Perú, Ecuador y Colombia. Los resultados del estudio serán presentados por el gerente general de Sustenta Más, Pablo Vidal. Él es profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, es ingeniero civil de la Universidad de Chile y máster en responsabilidad social corporativa, contabilidad y auditoría social de la Universidad de Barcelona, España. También cursó un diplomado en gestión de empresas e innovación en la Facultad de Georgetown, Estados Unidos. Después de la presentación de los resultados del estudio, estos serán comentados también por Marcela Bravo, quien es gerenta general de Acción Empresas y directora de la Fundación América Solidaria y miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entre otros cargos. Y también por Pablo Bovich, el gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio, es abogado de la Universidad Católica. Andrés Bello de Caracas, Venezuela, magíster en Derecho de Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, les damos la bienvenida y para iniciar le vamos a pedir a Pablo Vidal que comience la presentación. Muchas gracias. Hola a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana a este lanzamiento de los resultados de este estudio inédito que hemos desarrollado en conjunto con la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Eh, Están viendo la pantalla, ¿cierto? Solamente corroboro en todas las presentaciones. Así es. Fantástico. Lo primero, les quiero contar un poco de dónde nace esto y quiénes somos Sustenta, ¿ya? Y quizás para explicar de dónde nace esta idea de empujar o impulsar este estudio, es importante comentar nuestro propósito, que es amplificar el impacto sustentable de las empresas. Y cuando uno ve el propósito, es más fácil entender por qué una consultora como la nuestra, que es una empresa B certificada, que es miembro de Acción Empresas y que además fue premiada como Best for the World en el año 2019, se entusiasma por desarrollar este tipo de investigaciones. Y lo hacemos porque creemos que en un momento donde la reactivación empresarial sostenible es posible, valía la pena incorporar en el debate no solamente opiniones, que es quizás lo que más abunda, sino que también datos, y datos desde las mismas empresas, que son las que van a ser las protagonistas de esta reactivación. Y en ese sentido, cuando empezamos a cranear y a pensar este estudio, nos dimos cuenta que había un elemento central en esta reactivación, y que tiene que ver con una nueva modo de operar que tiene que ver con la colaboración, ¿ya? Y en ese sentido nos imaginamos en el fondo desarrollar e impulsar, no solamente en Chile, sino que replicar este mismo estudio en 3 países más, en Perú, en Ecuador y en Colombia, toda la región Pacífico Sur. Y nos unimos no solamente 4 consultoras, todas de similares en el fondo tamaño, de similares confianzas, sino que también fuimos capaces de incorporar a 3 universidades como partners académicos que nos dieran también un poco la solidez de que este estudio en el fondo podía tener ciertos rasgos técnicos que pudieran de alguna manera garantizar que los resultados fueran fiables.
Y fue así que pudimos convocar a un universo de 243 empresas en esta región Pacífico Sur, que en ese sentido, en el fondo, ya marca un tamaño de muestra inédito para un estudio de este tipo. Si googlean y googlean mucho, no van a encontrar un estudio de estas características aquí en la región sudamericana, y menos en el fondo desarrollado en los últimos meses del año 2020. Por lo tanto, creemos que en el fondo el puro hecho de haber logrado colaborativamente este esfuerzo va a marcar sin duda una historia en este desarrollo de investigaciones. Sobre la muestra, tengo mucho que comentarles. Ya les dije que son 243 empresas, participaron el 66% de la muestra son ejecutivos de primera línea, vale decir que acá tenemos en el fondo la opinión principalmente de los tomadores de decisión dentro de las empresas, y además hablamos de que prácticamente el 65% son empresas de gran tamaño, por tanto en el fondo uno podría orientar que estas son las empresas más relevantes de esta región Pacífico Sur del continente. También fuimos capaces de congregar variadas industrias que son relevantes para nuestros países. Por ejemplo, en la industria del agro y los alimentos, servicios empresariales, energía, minería, inmobiliaria y construcción, servicios financieros, retail, forestal y otros. Y en ese sentido también fuimos capaces de incorporar estas industrias que son relevantes en el país. Y al mismo tiempo, en el fondo, y ya lo había comentado, este estudio se realizó entre los meses de octubre y noviembre. Por tanto, tenemos fresquita la información respecto de lo que los ejecutivos ya estaban pensando para iniciar este año 2021 que recién estamos comenzando. Como a todos nos gusta en el fondo que nos hagan la pega y resumir los hallazgos, la verdad es que este estudio, con la cantidad de información que hemos recopilado, tenía mucha data para poder mostrar. Sin embargo, he podido consolidar en el top 10, en las 10 grandes como insight que nos va a entregar el estudio, he resumido de alguna manera los hallazgos y las conclusiones que pudimos en el fondo en primera vista obtener. Lo primero, y los quiero llevar inmediatamente a quizás el tema que a todos nos llama la atención, si el COVID, este famoso COVID y más COVID, influyó o no influyó en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Cuando los que trabajamos en los temas de sostenibilidad hace muchos años, siempre nos encontramos con este mito, como temor de que frente a las crisis, lo primero que se recorta es la sostenibilidad, lo primero que se recorta es la responsabilidad social. Y entonces nos hicimos la pregunta si el COVID afectó positiva, negativa, neutro, la agenda del desarrollo sostenible a nivel empresarial. Y el primer hallazgo, y con eso comenzamos ya al tiro en el fondo con este estudio, es que lo que nosotros observamos es que la llegada del COVID-19 aceleró la importancia de la sostenibilidad en el mundo empresarial. Y les quiero mostrar algunas cifras que son bastante significativas. Para el 70.8% de la muestra en general, de los ejecutivos dice que la sostenibilidad va a tener en el fondo un impacto alto en las estrategias de modelos de negocio. Los mismos ejecutivos dijeron que previa al COVID esa relevancia tenía un orden del 50%, o sea, la mitad de los ejecutivos decía que la sostenibilidad era importante, y hacia después del COVID prácticamente 20 puntos porcentuales, en el fondo 21 puntos porcentuales aumenta el número de ejecutivos que dice que va a tener más importancia. Por lo tanto, en el fondo lo primero que miramos es que en la región Asia-Pacífico, en la región Pacífico Sur de Latinoamérica, son más los ejecutivos de empresas que estarían visualizando que la sostenibilidad llegó para quedarse y va a tener un rol relevante en las empresas. Lo interesante es que cuando hacemos la comparación con el Grupo Chile, que fueron del orden de 85 empresas, el número aumenta mucho más, ¿ya? Y si es que previo al COVID también era del orden de la mitad de los ejecutivos los que decían en el fondo que la sostenibilidad era relevante, prácticamente el 80% de los ejecutivos encuestados en Chile dicen que después del COVID va a seguir siendo relevante. Y eso nos demuestra en el fondo que de alguna manera el mundo empresarial ha captado que aquellas empresas que son sostenibles, que han incorporado la sostenibilidad en su modelo empresarial, parece ser que han enfrentado de mejor manera esta crisis del COVID
han sido más resilientes frente a ella y por tanto en el fondo han demostrado que esta promesa de la sostenibilidad que venimos promulgando hace muchos años resultó ser cierta en un escenario tan crítico como el que estamos viviendo. El segundo hallazgo, que yo creo que puede ser mucho más interesante o más jocoso, es, lo hemos llamado: si es importante, hay presupuesto. Todos los que trabajamos con empresas sabemos que en la medida de acercarse al core business, a lo relevante para los negocios, siempre van a haber recursos humanos, recursos financieros para poder impulsar los temas. Y lo que nosotros observamos es que desde la percepción de los tomadores de decisión, parece ser que como este tema se volvió en el fondo relevante para las empresas, entonces hacia el futuro vamos a ver que el presupuesto tiende en el fondo a aumentar. Y acá lo podemos ver tanto en el resultado general del Grupo Pacífico Sur como en los resultados de Chile. Y es que en el fondo, en ambos casos, las empresas declaran que sus presupuestos en materia de sostenibilidad se van a aumentar o van a mantener hacia el futuro, post-COVID. O en el presente 2021. Y por lo tanto, en el fondo, esta es una demostración concreta de que de alguna manera, en el fondo, esta idea de que la sostenibilidad es relevante se va conjugando en términos concretos ya en el presupuesto de las empresas en el año presente. Y es bien interesante porque en los dos países, en los dos grupos, en el fondo, tanto el grupo general como en nuestro país, este tema va adquiriendo valor. Sin embargo, ya lo pudimos ver en la lámina anterior y lo volvemos a repetir acá. El acento que ha tomado en Chile parece ser un poco mayor al promedio del grupo Pacífico Sur. Y eso habla de que quizás acá particularmente, y quizás por la agenda propia que estamos viviendo como país, se está dando un efecto donde en el fondo este tema está adquiriendo más valor incluso que lo que está pasando a nivel global. Esto nos lleva a un tercer hallazgo que para nosotros es muy interesante, y es que se rompe un mito. ¿Y cuál es ese mito? Que frente a las crisis las empresas en el fondo tienden a recortar la sostenibilidad o recortar la responsabilidad social. Si en el pasado este tema era un tema accesorio que estaba en el fondo habituado en algún área perdida sin ninguna relevancia, pareciera ser que ese escenario cada vez nos queda más lejos. Y en ese sentido la sostenibilidad está entrando fuertemente en la toma de decisiones y por tanto en el fondo frente a la crisis, más que recortar, que hubiera sido lo intuitivo o lo que todavía existe como mitología, este estudio vuelve a demostrar que los ejecutivos están lejos de esa toma de decisiones y más bien se inclinan en el fondo por sostener e impulsar con más fuerza este modelo de gestión. Y es que, como ya lo dije en delante, este modelo ha demostrado para aquellas empresas que lo tenían incorporado en sus modelos de gestión, ser mucho más resilientes y enfrentar de mejor manera esta crisis pandémica. Otro tema que es importante mencionar es, bueno, en concreto, si la sostenibilidad va a ser importante, ¿qué de todo lo que puede ofrecer la sostenibilidad empresarial va a ser lo más importante? Y acá también tenemos algunas novedades interesantes que pudimos observar en el estudio. El cuarto hallazgo justamente nos lleva a eso. En materia de ESG, de los temas económicos, sociales y ambientales, juntos pero no revueltos. Y aquí pusimos un huevo frito recién hecho ahora que estamos justo en horario de desayuno. Y es que cuando comparamos en el fondo el grupo Pacífico Sur y lo comparamos con el grupo chileno, en el grupo Pacífico Sur los ejecutivos de empresas, las empresas que pudimos en el fondo incorporar en el estudio, en un 73% los ejecutivos dicen que lo económico y la gobernanza será lo más importante en la agenda de desarrollo sostenible en los próximos años. ¿Ya? Le sigue el tema social, un poco más atrás, y un poco más atrás el tema ambiental. ¿Ya? Si bien los 3 porcentajes están bastante similares, más o menos se marca. Sin embargo, en Chile, el orden se da de manera diferente. Se dispara bastante el tema social, lo pueden ver en la gráfica de la derecha, luego viene el económico y detrásito del económico el ambiental. Y acá notamos en el fondo, y nuestra interpretación de esta data, es que si bien el tema económico y social va a ser relevante para todos, en Chile la agenda social previa al COVID, que es la denominada del estallido social, esta agenda de participación, de diálogo que se venía activando, del desarrollo de una nueva constitución, etcétera, sin duda influye
en la agenda de desarrollo sostenible del empresariado chileno. Y por tanto, si bien lo económico va a ser relevante, lo social, particularmente en Chile, va a tener un tinte mucho más relevante y por tanto, en el fondo, vamos a visualizar este 2021 con esta agenda mucho más avanzada que quizás en el resto de la región. Vamos viendo, si lo económico a nivel general es lo relevante, nuestro quinto hallazgo tiene que ver con que desde lo económico va a ser una reactivación con un fuerte sentido ético. Y les quiero mostrar los datos. Tanto en el Grupo Pacífico Sur como en el Grupo Chile, a los ejecutivos cuando les preguntamos, la mayoría de ellos tiende a decir que su principal tema en la agenda económica, que incluye los temas de gobernanza, de relación con clientes y relación con los proveedores, va a ser en el fondo el seguir fuertemente con un estilo ético de anticorrupción y cumplimiento. O sea, lo que nosotros visualizamos es que esta reactivación económica va a seguir teniendo un tinte ético. Y en ese sentido lo vemos bastante coherente con lo que ya observamos, particularmente nosotros ahí desde la consultora, como en varias reuniones con nuestros clientes observamos cómo la mayoría de los fiscales nos hablan de que este año, más que transformarse en un impedimento para justamente avanzar en la agenda de compliance, se ha transformado en una tremenda ayuda porque han podido masificar estos temas a través de la agenda virtual y del desarrollo de las plataformas virtuales, ¿ya? Y es bien interesante porque cuando también hacemos el zoom específico por industria, que es lo que pueden ver abajo, 7 de las 9 empresas, de las 9 industrias más representativas de nuestro estudio, también declaran que el tema de la ética, la transparencia, el cumplimiento y la anticorrupción será la tónica que va a marcar su agenda económica en términos del año 2021. Por lo tanto, estamos observando que de alguna manera esta reactivación económica será sin duda una reactivación marcada por la ética. Sin embargo, hay cosas que también nos llaman la atención y que solamente quiero mencionar rápidamente. Es interesante, por ejemplo, cómo entra en este ranking los temas de la inversión responsable. Todo lo que tiene que ver con los principios de la inversión responsable que impulsaban las Naciones Unidas y todo este boom, digamos, de los inversionistas que buscan de alguna manera tener elementos de la sostenibilidad en la toma de decisiones. De hecho, si pueden observar a nivel Pacífico Sur, el tema queda en un sexto lugar, aunque en Chile ya está en un cuarto lugar, siendo una agenda relativamente nueva. Y eso habla también de cómo el mundo inversor se ha volcado un poco en la búsqueda de empresas en el fondo sostenibles, justamente porque han demostrado ser mucho más resilientes en este tipo de crisis. También nos llama la atención cómo la transformación digital entra en la agenda, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver también con la gestión en la cadena de suministro. Sin duda hay un tremendo desafío de cómo las empresas aguas abajo con su cadena de proveedores también tienen que ir traspasando. Por lo tanto, vislumbramos que si la ética va a ser el sello, sin duda hay nuevos temas emergentes en lo económico que vale la pena observar y que van a marcar sin duda la agenda económica en este tema de la sostenibilidad en el 2021. El sexto hallazgo, y ya nos vamos en la agenda social, es que si va a haber una reactivación empresarial sostenible, esta va a ser marcada por el diálogo y con foco humano, con foco en las personas. Y les quiero mostrar los resultados del estudio. Para el orden del 60 al 65% de los ejecutivos de las empresas, lo más prioritario en la agenda social va a ser, a nivel Pacífico Sur, la flexibilidad laboral y el teletrabajo, que sin duda ha sido probablemente el tema más comentado durante el año 2020, y lo que observamos es que como consecuencia el 2021 va a entrar fuertemente en el nuevo paradigma, estos trabajos del futuro en el fondo que se venían hablando hace mucho tiempo. Sin embargo, y pueden observar al lado derecho, en Chile, en primer lugar, junto casi con la flexibilidad laboral y el teletrabajo, entra también el diálogo y el relacionamiento comunitario. Y ahí a nosotros nos llamó profundamente la atención y creemos nuevamente que tiene que ver con la agenda social que el país ya venía trayendo, que es que para los ejecutivos chilenos, si bien la flexibilidad laboral, el teletrabajo, la conciliación de trabajo, este nuevo modo de trabajo en el fondo va a ser clave en el 2021, este modo no va a ser de cualquier forma, sino que va a seguir manteniendo una tónica de diálogo, de empresas abiertas a dialogar con sus grupos de interés y por tanto en el fondo a seguir esta construcción de esta nueva sociedad que estamos todos dibujando hoy día. En tercer lugar entra la variable de salud y seguridad
Y con eso cerramos de alguna manera esta mirada donde lo que observamos es que como nunca probablemente en el 2021 la agenda social va a estar marcada por lo humano, marcada por volver a mirar a las personas, a los trabajadores, a la salud de cada uno de ellos, a los nuevos modos de trabajo y por tanto en el fondo en una relación mucho más coloquial. De hecho, se observan de las 9 industrias más relevantes, 4 de ellas situaron específicamente también el teletrabajo como un tema clave para el 2021 y el resto se diluían en otras decisiones. Por lo tanto, en el fondo vemos que esto es una tendencia global, pero también lo vemos a nivel de ciertas industrias. Un dato que nos llamó la atención es cómo el tema de la diversidad y la inclusión, que tanto ha copado también la agenda y que es tan importante y relevante para seguir avanzando en materia de sostenibilidad, está presente en este estudio. Podemos ver que en Chile, en cuarto lugar, muy cerquita a la salud y seguridad, aparece fuertemente la diversidad e inclusión, incluso bastante lejano a lo que aparece en la muestra del grupo Pacífico Sur. Y eso nosotros lo interpretamos también como un sello que en Chile se ha ido marcando, cómo en el fondo ir fomentando empresas cada vez más diversas, con mayor participación de la mujer, y incorporando distintas, en el fondo, variables que permitan a los distintos grupos de la sociedad ser partícipes del mundo empresarial. Vemos también quizás hacia el futuro, en el fondo, que esto, si bien no aparece dentro de los temas más relevantes del 2021, no queda rezagado y sigue estando vigente también en este año. Finalmente, si va a haber una reactivación sostenible en el ámbito ambiental, lo que va a marcar la Agenda 2021 de boca de los mismos ejecutivos es que esta reactivación no va a tener otro tinte que no sea circular. Y acá es bastante tajante. El 82% de los ejecutivos dice que lo prioritario en materia ambiental va a ser la economía circular y la gestión de residuos. Por lo tanto, vamos a ver una marcada agenda en esa línea. En Chile será un caso particular, también se mantiene en el fondo que la economía circular será lo relevante, pero si se dan cuenta, muy de cerca aparece el cambio climático y toda la gestión de emisiones, a diferencia de lo que pasa en el Grupo Pacífico Sur. Y eso a nosotros nos llamó profunda la atención y creemos que también es un rezago del rol que jugó Chile en la COP25 y de alguna manera los efectos que han tenido la acelerada agenda de descarbonización y también los efectos que nos está tocando vivir en términos de sequía en la zona central y norte del país a consecuencia justamente del cambio climático. Por lo tanto, en el fondo nosotros visualizamos que si bien para la región la economía circular va a ser de alguna manera lo prioritario y probablemente lo que va a marcar la agenda en el 2021, en Chile lo que nosotros observamos es que además de esa economía circular, la agenda de cambio climático seguirá tan vigente o más vigente de lo que ha sido hasta ahora. También pueden observar que estos temas de la economía circular van a ser relevantes para 5 de las 9 industrias representativas más importantes del estudio y por lo tanto también es un tema en el fondo que a nivel industrial va a ser trabajado específicamente. Cosas que nos llamaron la atención en esto, lo primero es cómo la biodiversidad, el cuidado de la biodiversidad aparece tan mal priorizado en este estudio. Y si bien en el fondo, para ser justos, a los ejecutivos los obligamos a tener que tomar decisiones y a tener que priorizar qué es lo más relevante, nos sigue llamando la atención cómo los temas del cuidado del entorno siguen quedando de alguna manera atrás en la agenda. Y probablemente en el fondo tiene que ver con que el cambio climático y la economía circular tienen repercusiones directas con los resultados de las empresas, tanto la disminución de costos como también en el fondo la gestión de riesgos asociados a ella. Y de pronto la biodiversidad es algo que damos tan por obvio que está ahí presente. Creemos que desde el estudio también queremos aportar a una reflexión profunda respecto de también cómo ir incorporando estas materias que a veces quedan rezagadas y que tenemos que darle más importancia. Y también lo que nos llamó la atención fue la gestión hídrica. La verdad es que a nivel Pacífico Sur, la gestión del agua uno podría haber pensado no tiene por qué ser tan relevante. Observamos que los países que se acercan más al trópico, más que tener en el fondo problemas de falta de agua, tienen problemas de sobreabundancia de agua, ¿ya? Sin embargo, sí nos llamó la atención cómo a nivel local todavía sigue siendo un tema un poco más rezagado. Y en ese sentido hacemos también un llamado desde este estudio a los mismos ejecutivos que participaron y a todo el mundo empresarial
a tener en consideración en el fondo justamente la importancia de la gestión hídrica en un momento donde también los científicos nos acaban de anunciar que vamos a tener un fenómeno de la niña mucho más extremo de lo que hemos vivido hasta hace poco. Y por lo tanto, en el fondo, nuevamente se va a acentuar esta sequía en la zona central y por tanto ahí tenemos un desafío pendiente que avanzar. ¿Qué pasará con la Agenda 2030? Esta Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue otra de las preguntas que nos hicimos en el estudio. Y acá el octavo hallazgo es que la prioridad va a ser, en términos de la Agenda 2030, impulsar aquellos objetivos que se alineen con reactivar el trabajo y la economía. A nivel Pacífico Sur, lo que nosotros observamos es que el ODS más relevante para el mundo empresarial en el 2021 será el ODS 8, el del trabajo decente y el crecimiento económico. Y la verdad es que podemos ver, y ya todos los investigadores lo hemos estado diciendo en el año 2020, que una de las grandes consecuencias del COVID es que varios de los ODS se vieron impactados y el número 8 es uno de ellos, el más fuerte. Por lo tanto, en el fondo nosotros observamos una rápida reacción desde el mundo empresarial, que es probablemente el que tiene más rol que jugar en este ODS, que lo toman como bandera de batalla. Por lo tanto, aquellas empresas que están evaluando en el fondo dónde poner sus fichas en el 2021, sin duda el ODS 8 va a ser. Lo interesante del estudio es que también se muestra que esta forma de hacer una nueva empresa, una nueva economía, el crecimiento económico y fomentar el trabajo decente, no va a ser de cualquier manera. Y el segundo ODS más mencionado o más relevante es el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. Y es que en el fondo creemos que acá el mundo empresarial también nos está dando una señal de que este nuevo cambio de paradigma, de alcanzar ciertas metas, no va a ser de manera aislada, sino que va a ser en conjunto con otros. Vemos que la colaboración y las alianzas se mantienen fuertes y por tanto en la región, de alguna manera lo que observamos es que es muy probable que esta reactivación sostenible va a ser una reactivación colectiva, donde las empresas jugarán un rol, pero no solo, sino que en conjunto con otros actores de la sociedad. Como sellos distintivos, en el fondo vemos que va a tener igual de importancia el ODS 3 de la salud y el bienestar, principalmente asociado a los efectos en fondos sanitarios del COVID, y también vemos un fuerte impulso por la producción y el consumo responsable, en el sentido de ir observando el cómo vamos desarrollando nuestros productos y servicios hacia adelante. Sin embargo, cuando hacemos la comparación con Chile, es bien interesante porque si bien se mantiene la misma tónica del ODS 8 como el más relevante y en segundo lugar el de las alianzas, aparece fuertemente el ODS 11 de las ciudades y las comunidades sostenibles. Y nosotros interpretamos que este cambio, digamos, en comparación al Grupo Pacífico Sur, se puede explicar particularmente por la agenda ambiental que ya había mencionado en las láminas anteriores, en relación a cómo las smart cities, estas ciudades inteligentes, cada vez en el fondo que impulsan más las ciclovías, que impulsan más los parques, que vuelven a retomar la agenda ambiental, están influenciando fuertemente al mundo empresarial. Y por lo tanto nosotros observamos de alguna manera este acento particular en el país que sin duda va a marcar el 2021. Pero como todo tiene un lado luminoso, también podemos ver el otro lado de la moneda. Y fuimos a mirar entonces cuáles eran los ODS menos prioritarios, ¿ya? Nuevamente, esta es una pregunta injusta porque a los ejecutivos nuevamente los instamos a que tuvieran que optar por lo prioritario en el fondo. Sin embargo, en el fondo miramos que tanto a nivel Pacífico Sur como a nivel Chile, son muy pocas las empresas que han tomado como opción preferente el cuidado del ecosistema marino y terrestre. Y eso sí nos vuelve a llamar la atención. De alguna manera, esta agenda ambiental está marcada por el rol que pueden jugar las empresas en términos de sus externalidades. Estoy hablando de las emisiones y de los residuos, y por tanto la economía circular y el combate al cambio climático aparecen muy relevantes, pero estamos dejando de lado algo muy importante que es preservar el patrimonio natural que tenemos, el ecosistema. Y por lo tanto, en el fondo, reitero el llamado que hacemos al mundo empresarial a no obviar este tema, porque si no se nos va a ir el único planeta que tenemos, digamos. Así que ahí tenemos un desafío interesante que presenta el estudio.
¿Cuál es el SDG ranking del Grupo Pacífico? Y acá les dejo en el fondo toda la lámina. Pueden ver en el fondo cuáles son los ODS más relevantes y menos relevantes. Sin embargo, hay 4 que a nosotros nos llamaron la atención y que quiero hacer un momento de opinión. El primero, observamos nuevamente con un grado como de preocupación como el ODS 1 de finalizar la pobreza o el ODS 10 de reducir las desigualdades quedan nuevamente rezagados también en esta agenda de prioridades en términos de la Agenda 2030. Y claro, es preocupante porque en un continente que todavía tiene grandes desafíos sociales, creemos importante el rol de las empresas justamente en estos 2 ODS, donde creemos que pueden jugar ahí como ser un actor relevante en la toma de decisiones. También vemos en el fondo cómo 1 de cada 3 empresas está preocupada por la equidad, la igualdad de género y la acción por el clima. Y si bien en el fondo son temas globales de alta relevancia, que en Chile en el fondo particularmente tienen mucha importancia, vemos que también están iniciando fuertemente en la región en el fondo su preocupación. Y también vuelvo a poner el punto en el ODS del agua, el de la gestión hídrica, el ODS 6. 1 de cada 5 empresas en el fondo lo tiene como prioritario. Ahí también vemos un desafío en el fondo colectivo respecto de este recurso que es vital para la vía y sobre el cual en el fondo al menos nosotros en el país tenemos grandes desafíos. Para ir terminando esta presentación y dejar espacio un poco a la conversación, ¿cómo se comunicará la sustentabilidad en el 2021? Era una pregunta que teníamos que hacer. Nuestro partner aquí, la Facultad de Comunicaciones, obviamente nos dijo, oye, ¿por qué no investigamos esto? Y la verdad es que nos pareció súper interesante. Y quizás, y con eso termino mi top 10, la comunicación definitivamente en el 2021 de la sostenibilidad no va a ser de otra forma que sino social y digital. Pero los reportes de sostenibilidad siguen vigentes y este yo creo que es el mejor hallazgo de todo lo que estamos observando. Y es que cuando le preguntamos a los ejecutivos a nivel de Pacífico Sur, prácticamente 9 de cada 10 dice que la mejor manera, lo más efectivo para comunicar la sostenibilidad no son los public reportajes, no es un website, no es un podcast, no es publicidad, son las redes sociales. Yo creo que todos tenemos la intuición de eso, pero aquí ya queda confirmado que el mundo empresarial nos está diciendo lo más efectivo, redes sociales por lejos. Se repite también en Chile un poquito más bajo, pero estamos hablando del orden de 9 de cada 10 ejecutivos de los que respondieron a este estudio nos están diciendo eso. Sin embargo, a nivel Pacífico Sur, 6 de cada 10 y a nivel Chile, casi 7 de cada 10 ejecutivos dice que los reportes de sostenibilidad también son un mecanismo efectivo. Y la verdad es que vemos muy bien esta conjunción. El reporte de sostenibilidad nos ofrece data técnica, data dura en relación con evidencia que muestra la gestión sostenible. Sin embargo, esa data dura, esa data técnica, no siempre en el fondo es amigable y menos en el fondo es de fácil lectura o de rápida lectura. Por lo tanto, la combinación de redes sociales sumado al reporte de sostenibilidad nos permite en el fondo hacer el correcto accountability para realmente gestionar nuestros impactos sociales, económicos y ambientales, pero al mismo tiempo comunicarlos a través de una plataforma rápida, ágil, bidireccional, donde los distintos grupos de interés también pueden interactuar con las empresas e ir haciendo preguntas. Por lo tanto, lo que nosotros visualizamos en comunicación de la sostenibilidad hacia adelante, sin duda, va a ser como joint venture entre seguir desarrollando reportes de sostenibilidad duros, técnicos, con información fidedigna de la gestión empresarial, pero al mismo tiempo comunicar esa información a través de las plataformas digitales y las redes sociales. Parece ser que esa es la mezcla que va a marcar el 2021 y nosotros también lo observamos ahí en nuestro trabajo cotidiano. Solamente para terminar, en definitiva, nosotros nos quedamos con un gusto dulce después de mirar este estudio. Vemos que el 2021 sin duda se muestra como un gran año para una reactivación empresarial,
pero con tono sostenible. Vemos que acá los ejecutivos de empresas nos están diciendo que este tema ya entró en el core business. Por lo tanto, aquellos que todavía siguen siendo escépticos respecto a estas materias, los invitamos a convertirse prontamente, porque esto es lo que va a estar marcando la agenda. Y en términos de los acentos, sin duda vamos a tener en lo económico un acento ético, en lo social el diálogo va a marcar probablemente la agenda a nivel local y la flexibilidad laboral y el teletrabajo también a nivel global, y sin duda la economía circular va a marcar la agenda 2030, la agenda 2021 en Chile, con un toque, acuérdense, del cambio climático que es propio de nuestro país y que va a marcar. Lo importante es que todo lo que hemos mostrado es justamente lo que los ejecutivos auguran en función de sus presupuestos y las decisiones que ya habían tomado en octubre y noviembre del año pasado para el 2021. Sin embargo, en el fondo dependerá de todos los que estamos aquí conectados, los que participen y todos los que puedan visualizar estos datos, de que esta proyección se transforme en realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Todas las personas que asisten pueden hacer preguntas en el apartado Q y A o preguntas y respuestas. Nosotros vamos a iniciar ahora una conversación, así que le pido a Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresa, directora de la Fundación América Solidaria y miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entre otros cargos. Ella es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y egresada del Board of Women, BOW, y del programa para directores del ESE. Y también le voy a pedir que se conecte a Pablo Bovich, gerente general de la Confederación de la Producción y el Comercio. Él es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, la primera pregunta, que es una pregunta general, es, como decía Pablo, este estudio nos deja un gusto bastante dulce porque vemos que va a haber un énfasis especial en la reactivación económica con un tono sostenible, dice Pablo. Me gustaría preguntarles a ustedes, partiendo por Marcela, ¿cuál es la reflexión que ustedes detectan que existe en el trasfondo en las empresas que explican este énfasis? Bueno, muy buenos días, Carolina. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y felicitaciones, realmente felicitaciones a Sustenta Más y a la Universidad del Desarrollo, junto a todo este grupo, además de la región, porque además, producto de un trabajo colaborativo, vamos a tener una información que comentaba ayer con Pablo, es muy valiosa, no solo para el mundo en general empresarial, sino también en particular para las áreas de sustentabilidad o de sostenibilidad, que son las que están impulsando muchas veces estos temas en las empresas, y a veces les falta comparación con otras, como para mostrar en sus directorios que estos temas son cada vez más relevantes, que otras empresas tienen más presupuesto. Como buenas empresas, la competencia igual sigue siendo un factor, entonces a la hora de saber cómo están las demás, eso también incentiva y motiva a que más se vayan sumando. Frente a tu pregunta, Carolina, creo que en primer lugar, esto lo veo que el resultado del estudio es muy coherente con las conversaciones que hemos tenido en infinitos webinars que tuvimos el 2020 y en muchas de las conversaciones más en profundidad con empresas en particular. Y creo que en el caso de Chile es interesante cómo esta crisis que ya veníamos teniendo, esta crisis social, marca algunas diferencias con el resultado de los demás. Creo que esta fue una crisis profunda que además, como bien tú señalaste, el hecho de que hubiésemos tenido la COP también nos tenía un tema ambiental mucho más latente, más patente, esta necesidad de trabajar en los temas ambientales. Entonces, en primer lugar, creo que es una muy buena noticia el hecho de que las empresas vean en los temas de trabajo, de empleo, en la necesidad de preocupación por las personas, volver a lo esencial. Yo creo que estas crisis nos hicieron ver
lo importante que efectivamente son las personas, que antes siempre decían las personas están al centro de la organización, pero en realidad cuando se iban a tomar las decisiones no siempre estaban miradas con ese eje. Entonces, la primera reflexión es que efectivamente la persona se pone al centro, y se pone al centro para incentivar el empleo, pero también se pone al centro para el cuidado de su salud. Entonces, en esta reactivación creo que esa es la pregunta esencial que primero se tienen que hacer las personas, sin olvidarnos de que este COVID también ha traído profundas transformaciones en los modelos de negocio de las empresas, en la manera de trabajar y por lo tanto compatibilizar este trabajo flexible con el trabajo in situ, pero también una evidente incorporación de todo lo que es transformación digital y de lo que es la automatización, lo que conlleva una responsabilidad enorme de las empresas también de capacitar a las personas para estas nuevas formas de trabajo. Por lo tanto, este impacto grande que ya se ha tenido en el trabajo tiene que ser compensado no solo con entender cómo vamos a volver a lo mismo, porque no vamos a volver a lo mismo, sino cómo nos preparamos para estos nuevos desafíos. Y ahí yo creo que un tema que también sale bien interesante, que es el ODS 7, cómo esta colaboración es fundamental, es lo que nos va a permitir ver cómo juntos resolvemos esas grandes problemáticas. Ahora, también tenemos un desafío en la reactivación en todo lo que es economía circular, porque significan nuevos negocios. Hoy día en Chile hay muchos de los desechos que no somos capaces de reciclar porque no hay un mercado tal que lo permita, porque no hay una industria que sea capaz de hacerse cargo de eso. Y por lo tanto, este es un tremendo espacio de crecimiento económico, siempre y cuando sí nos preparemos también en cuáles son las capacidades que tenemos que tener para trabajar en ese tipo de nuevas industrias que permitan desde el ecodiseño, porque no hay que esperar a que tengamos residuos, ojalá no tengamos. O sea, desde que partimos con esta manera nueva de producir, desde que nos preocupamos de los elementos que estamos utilizando para no llegar finalmente a tener que reciclarlos, sino que hacemos un ecodiseño que nos permita que esta economía circular realmente sea circular. Y también todo lo que significa este cambio climático, porque Chile es uno de los países que más afectado se va a ver en temas de cambio climático, independiente de lo que haga para mitigar. Por lo tanto, el tema de adaptación al cambio climático es fundamental. Y ahí también significan muchas inversiones, ya sea en construcción, en protección de todas las industrias que están cercanas al borde costero, en el desplazamiento que hay que hacer para aquellas empresas que van a quedar con esto que tú mencionabas de sequía, etcétera, con problemas para operar. Es decir, hay que hacer mapeos, levantamientos de riesgo y luego inversiones que te permitan adaptarte al cambio climático. Entonces creo que en esos tres elementos la reactivación, si la entendemos como con foco muy importante en lo que significa el trabajo colaborativo entre la academia, la empresa, las ONG, el mundo, el Estado, creo que eso es lo que va a permitir que estos levantamientos y estos cuestionamientos los podamos plasmar en soluciones concretas. De hecho, quiero mencionar acá también un estudio que acabamos, un material bastante interesante con medidas concretas que acabamos de lanzar una serie de organizaciones en el contexto de la SOFOFA, que se llama Reactivación Resiliente y Sustentable, donde hay ejemplos bien concretos de cosas que también se pueden hacer para aportar a esta reactivación sostenible. Con eso quiero empezar la conversación para que mi amigo Pablo, a quien también quiero saludar muy cariñosamente, pueda continuar y ahí vamos conversando entre todos. Muchas gracias, Marcela. Pablo. Sí, gracias Carolina, gracias Marcela, Pablo, qué gusto verles. Agradecer la invitación y bueno, y celebrar una vez más el estudio que han hecho. Creo que han hecho un buen trabajo. La información que nos han provisto nos dan muchísimos puntos para análisis y efectivamente me llaman a muchas reflexiones. Una de las cosas que más me llama la atención positivamente, o el clima que yo siento de este documento es un clima esperanzador. Es un clima en el cual las empresas y los ejecutivos de las empresas comprenden que hay un contexto al cual hay que adaptarse y ese contexto hoy en día, digamos, está marcado todavía muy marcado por el COVID.
Claro, aquí cuando yo veía el estudio, y tengo muchos apuntes, he estado tomando de todo lo que ustedes han estado comentando, veía la situación de los países del sur de Alianza del Pacífico y la situación de Chile, ¿no? Y claro, los datos, cuando uno los ve, pasa a veces que uno dice, claro, por supuesto, sí es cierto, pero claro, de ahí la importancia de sistematizarlos, porque efectivamente los datos son mucho más claros y evidentes cuando tienen una investigación que lo sustenta. De ahí la importancia de este estudio y que ya han sido tomados 4 países al menos como referencia. Yo siento que efectivamente el contexto de todos nuestros países y de Chile en particular hace que efectivamente todos tratemos de ser más resilientes y efectivamente ver cómo nos adaptamos a este cambio, a esta pandemia, ¿no? Recordemos que el COVID no es una enfermedad más, es una pandemia, de estas pocas que han ocurrido alguna vez en la historia, que hemos registrado en la historia reciente, probablemente para nuestra generación la primera, ojalá sea la última, pero una pandemia que haga por la Organización Mundial de la Salud es una cosa tremenda. El impacto que esto tiene en la salud de las personas es brutal. Y efectivamente todos sabemos y observamos que tenemos un reto con las vacunas, que nos va a llevar probablemente todo este año a todos nuestros países. Y sin embargo, mientras tanto, el mundo no se puede detener completamente, porque la sustentabilidad de las empresas, de la vida de las personas y de la sociedad, también depende mucho de que seamos capaces de caminar conjuntamente con esta situación tan terrible. No es sostenible en nuestros países, en nuestras sociedades, sencillamente encerrarnos en las casas. Sin embargo, esto es un momento muy delicado y donde hay que tomar muchos riesgos, y por eso veo positivamente cómo las empresas casi todas destacan, los ejecutivos de las empresas destacan en todos los países, y en Chile por nuestro contexto también, la importancia del diálogo, la importancia de esas conversaciones con el entorno, partiendo probablemente del entorno más cercano, que es el interno de la empresa, donde surge también el tema de la seguridad y salud ocupacional. Imagínense ahora en materia de teletrabajo con más del 25, 20, 30% de las personas todavía hoy teletrabajando, el impacto que esto tiene para las personas y para las empresas. Personas que se están viendo enfrentadas, como quizás nosotros hoy afortunadamente en positivo, a vernos a distancia, pero a trabajar día a día a distancia, a llevar la educación de nuestros hijos a distancia, a atender a nuestros adultos mayores a distancia, a tomar las responsabilidades del día a día a distancia. No es fácil. No es fácil para las empresas la adaptación, pero tampoco para las personas. Es muy delicado y es muy complejo. Entonces me llama mucho la atención positivamente que sea el diálogo, que sea efectivamente el teletrabajo y la flexibilidad algo conversado, que efectivamente dé posibilidades para que las personas y las empresas puedan efectivamente seguir aportando a la sociedad de manera sustentable. Yo veo eso como probablemente el punto que a mí más me llama la atención. En lo último que decía Pablo, para también no agotar la conversación, para que tengamos quizás más de un espacio de feedback, me parece muy positivo que también reconozcamos todo el papel de las redes sociales. Carolina Mardones, que está en el área de comunicación de la Universidad de Cana, de la Universidad del Desarrollo, sabe la importancia de los medios de comunicación y la importancia que han tomado las redes sociales. En tiempos de pandemia, pero también en el caso de Chile, el tiempo de estallido social, y finalmente en todo el camino que hemos venido transitando y vamos a seguir transitando probablemente en el mediano y largo plazo, ya esto queda casi instalado por un tiempo, las redes sociales tienen un muy importante papel. Pero claro, también hay que ver la forma, como decía Pablo, de que esto sea mecanismos para comunicar. Yo creo que es importante que todos entendamos que las redes sociales son importantes, son fundamentales, pero tienen que ser efectivamente, lo hemos hablado en distintos espacios, con contexto. Tiene que ser con información que efectivamente aporte y permita análisis objetivo y tomar decisiones y entender cosas, ¿no? A veces las redes sociales son muy fugaces, son muy superficiales, y aquí tiene que haber un encuentro entre la investigación y en ese caso los informes que se presentan y el rol que pueden tener las redes sociales para amplificar lo que positivamente todos estamos intentando hacer en pos de una mejor sociedad. Yo me quedaría aquí en esta primera parte para después seguir quizás avanzando en los múltiples temas que tengo anotado aquí que me han llamado la atención de este estudio. Una vez más, gracias.
Muchas gracias, Pablo. Y bueno, le voy a pedir a Pablo Vidal que, tomando en consideración las propuestas y las ideas planteadas por Marcela y Pablo, y junto a mucha más información que surgió de este estudio, que desafortunadamente no se pudo ver reflejada en la presentación porque siempre nos quedamos cortos, ¿cuáles son las particularidades y fundamentalmente qué explican esas particularidades que están enfrentando las empresas chilenas en el ámbito de la agenda de sostenibilidad? Sí, yo creo que, bueno, lo primero, me cuelgo de tus palabras, Carola, hagamos más webinar. Tenemos tanta información que podríamos hacer mucho más. Eh, no, mira, yo creo que acá, o sea, yo me quedo contento porque creo que uno escucha mucho en los medios de comunicación, en la opinión pública, este pedido de, por favor, volvamos a conectarnos entre nosotros, ¿ya? Y me encanta que en el fondo el diálogo haya parecido tan puntero, porque acá le estamos preguntando a los ejecutivos, a los tomadores de decisión desde las empresas. Acá no hay políticos, no hay académicos, o sea, aquí son solamente las empresas las que hablan. Y en ese sentido creo que es una buena noticia. Creo que yo la verdad es que lo percibo como consultor, como nunca he escuchado a gerentes generales, a miembros de directorio, hablando de que quieren dialogar, que quieren escuchar, no solamente a sus stakeholders tradicionales, sino que a otros que quizás no habían escuchado. Yo creo que esa es una muy buena noticia que está marcando la Agenda 2021. Lo segundo que me sorprendió, y debo confesarlo, es este acento marcado por el compliance, por la ética y la anticorrupción. Me parece sorprendente y me parece una súper buena noticia porque si uno lo piensa bien, si es que quisiéramos una nueva forma de hacer empresa, evidentemente que queremos una nueva forma ética de hacer empresa y por lo tanto me parece genial que también los ejecutivos lo pongan en primer lugar, incluso por sobre la transición digital, la inteligencia artificial que hoy día está súper en boga. Yo no digo que no sea importante, pero qué bueno que la ética esté por sobre eso, porque eso va a marcar probablemente la forma de hacer transformación digital, la forma de hacer gestión con los proveedores, la forma de hacer. Sí, pasé por alto un dato que creo que, así como tirón de orejas, creo, la agenda de derechos humanos y empresas, o sea, también última prioridad en el tema de governance. Creo que ahí hay mucha quizás desinformación respecto a esta materia. Estamos justamente cumpliendo los 10 años de los principios rectores en derechos humanos y empresas de las Naciones Unidas este año, y por lo tanto en el fondo creo que hay que conectar. Si queremos una reactivación ética, también queremos una reactivación alineada con esos principios rectores. Por lo tanto, ahí quizás hay un desafío entretenido. Y en los temas ambientales, me parece súper buena noticia. Quizás lo más intuitivo era que apareciera fuerte el cambio climático, y aparece en Chile súper fuerte, asociado probablemente por todo este efecto post-COP25, pero me parece genial que también tenga que ver y aparezca la economía circular como una forma de darle una vuelta a la cantidad de residuos y desechos que se generan como parte de los procesos propios del desarrollo de productos y servicios, digamos. Y por lo tanto es hacernos la pregunta si es que puedo darle una vuelta a eso, valorizarlo, darle un giro a eso, quizás este es el momento. Yo la verdad es que quedé bien contento con la mirada práctica que está mostrando el empresariado. Me parece que es muy coherente con la decisión de varias empresas. Evidentemente hay distinciones, hay industrias que priorizan otras cosas y bueno, ahí quizás podemos ir viendo cómo se va mostrando este estudio más en detalle hacia el futuro, pero de alguna manera yo me quedo con la sensación de que hay una toma de decisiones bien certera, y bien, si se dan cuenta, como que se concentran las respuestas. Por tanto, en el fondo, creo que hay cierto grado de acuerdo empresarial en que hay ciertas cosas que en esta nueva forma de hacer empresa son como mínimos higiénicos que tenemos que tener en cuenta. La ética, el diálogo y hacernos cargo de nuestros residuos. Creo que queda como redondito. No sé si les parece a ustedes, pero a mí me hace como pleno sentido, si es que fuera así una reactivación empresarial sostenible. Oye, Carolina, ya ¿puedo no comentar algo de lo que Sí, decía sí, Pablo, que no sí, lo quiero dejar pasar? Porque sí. fíjate que lo que tú mencionas de ética, transparencia, anticorrupción, son los primeros, los factores más mal evaluados en los estudios de confianza y de reputación. Entonces, no es menor que yo creo que tomen esos temas, efectivamente es muy reconfortante, porque efectivamente es parte de lo que ha provocado el estallido social. Es decir, que las personas no creen, por una falta enorme de confianza en todas las instituciones,
pero también en las empresas, respecto a que estén realmente preocupándose de implementar temas de anticorrupción, y el tema de la transparencia resulta fundamental. Por eso me hace mucho sentido, en realidad, que tomen ese tema. Y respecto a lo que tú decías del cambio climático en Chile y del diálogo, y esto mismo que estamos hablando, todo está íntimamente relacionado, y eso es otro factor, porque generalmente para entender los elementos los separamos, pero resulta que esto es circular, y el cambio climático afecta principalmente a las personas más vulnerables, que son las que están menos participan y menos se les considera. Entonces ahí el diálogo empieza a ser fundamental. De hecho, fíjate que en la experiencia que tuve en esta mesa que hicimos de cohesión social, lo que más piden las personas es participar, es que se les tome en cuenta. Ni siquiera esperan que les regalen todo, eso no lo esperan. Lo que esperan es que se co-construya con ellas y no se construya sin ellas. Entonces, yo creo que todos los elementos que tú mencionabas están íntimamente relacionados, y una cosa impacta y afecta a la otra. Y que eso es interesante también. Oye, y relacionándonos con lo que plantea Marcela de la necesidad de participación, ayer a las 23:59 se inscribieron las últimas candidaturas para distintos cargos, pero entre ellos también para los convencionales constituyentes. Vamos a iniciar un proceso muy relevante para el país y al mismo tiempo muy interesante. ¿Cómo ven ustedes desde sus distintas posiciones qué va a avanzar o no, o cuánto se va a incorporar o no en esta discusión constitucional en relación con los desafíos de desarrollo sostenible que tenemos como país, y en particular cómo se espera que las empresas, las distintas compañías, asociaciones gremiales y profesionales participen de este proceso? No sé si quiere partir Pablo Bobich. Ok, perfecto, gracias Carolina. Sí, mira, yo coincido con que estamos en un momento bien significativo, bien especial en Chile. Esta elección que viene de constituyentes, más las otras elecciones efectivamente que siguen, pero la redacción de una nueva constitución con constituyentes va a ser algo muy importante para este país, muy inédito. Y en ese sentido, efectivamente yo creo que hay temas novedosos, como personas novedosas, que van a estar participando en esta discusión. Y yo estoy seguro de que los temas de transparencia, de ética, que ha comentado Pablo y Marcela recién, de los que estábamos hablando, claramente van a estar en el imaginario y van a tenerlo todos muy presente al momento de redactar. Porque efectivamente, uno de los problemas que hemos tenido en el último tiempo, Marcela lo señalaba muy bien, y todos los estudios lo han señalado muy bien en el último tiempo, es cómo se han ido, de alguna manera, destruyendo confianzas, o cómo las confianzas se han visto afectadas. El sector empresarial es parte de eso, lamentablemente. No son tantos, como nosotros siempre decimos, los casos de empresas involucradas en escándalos, pero la repercusión de la acción de unas pocas es muy significativa, y efectivamente el daño a las confianzas es grande. Yo pienso que es un muy buen momento para que todos intentemos aportar más. El sector empresarial, desde la Confederación de la Producción y el Comercio, venimos hace varios años trabajando en varias iniciativas que justamente buscan aportar a la sustentabilidad y a que las empresas efectivamente vean valor en ella, entendiendo que efectivamente, como muestra este estudio, permite resiliencia, permite efectivamente sostenibilidad y sustentabilidad. Por ejemplo, de las múltiples iniciativas, algunas trabajamos con Marcela, aprovechemos a hacernos unos comerciales, Marcela, con Acción de Empresas, con Sofofa. Efectivamente trabajamos hace tiempo, por ejemplo, una iniciativa que se llama Sumando Valor, que señala los distintos ODS y señala cuáles son las acciones específicas que hacen las empresas que aportan a cada uno de estos ODS. Con esto lo que intentamos básicamente es relevar lo que ya están haciendo, impulsar a que hagan muchas más acciones y efectivamente visibilizar no solo frente a la sociedad, sino también de las empresas hacia ellas mismas, cuáles son las acciones positivas que realizan. Iniciativas como esta, como también decía Pablo, hay otras que hacemos en materia de empresa y derechos humanos, que lamentablemente tenemos un largo camino por recorrer. Pero yo creo que para que estas cosas avancen de manera más potente,
iniciativas como por ejemplo la que promueve la Unión Europea de conducta empresarial responsable ayuda mucho, porque son paraguas que juntan varias iniciativas en uno. Entonces uno encuentra las directrices para empresas multinacionales, el marco de la OCDE, el mismo paraguas que los principios rectores de empresas y derechos humanos, en el mismo paraguas que normas para empresas multinacionales de la OIT, y todas efectivamente apuntando a sustentabilidad. Lo que ocurre a veces a las empresas, no sé si necesariamente a las más grandes, pero sí a la mayor parte de las empresas, es que esta dispersión los confunde. Y la verdad es que todas son acciones que positivamente construyen y aportan a la sustentabilidad. Pero es importante facilitar ese entendimiento y esa comprensión para que no quede solamente en manos expertas, sino que quede también en el día a día de ellas y también de las comunidades y de la gente con la que se relaciona. Como gremios empresariales nosotros tenemos efectivamente, Carolina, un reto muy importante de cara a la discusión constitucional, que es efectivamente mostrar a una empresa distinta, a una empresa sustentable y comprometida con la sociedad, el medio ambiente, y que ese sea efectivamente el impulso que desde el sector privado demos para que los constituyentes, las personas que tengan que discutir y analizar una nueva constitución, efectivamente lo tomen en cuenta con la tranquilidad de que las empresas se van a comprometer y se están comprometiendo y seriamente están haciendo acciones en ese sentido. El hecho de que la ética y la transparencia resalten es como decía Pablo, se requiere más sustentabilidad, se requiere más actividad empresarial, se requiere reactivación económica, pero no cualquiera, se requiere una reactivación que efectivamente sea sustentable. Marcela. Gracias, Carolina. Mira, yo pensando, si uno dice, ¿qué es lo que es el desarrollo sostenible? Es aquel que te permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos necesarios para las futuras generaciones. Y eso que a lo mejor está escrito y se nos olvida. Yo creo que si uno toma ese concepto, eso es lo que tenemos que reflexionar respecto a la nueva Constitución. O sea, ¿cómo promovemos un crecimiento económico pero con inclusión social y con protección ambiental? Esos son los tres grandes elementos. Y yo creo que desde ahí, todo este debate, esta participación, creo con muy buena cara el interés que ha habido en muchos independientes en presentarse, ojalá en todos en participar. Yo creo que desde la perspectiva de las organizaciones como nosotros, como Acción Empresa, los gremios, mismo Pablo que asesora empresas, yo creo que la mirada está en poner esas ideas, esto que estamos promoviendo respecto a lo que ya hablábamos, de los ODS. Los ODS son un tremendo marco. Todos los países se tuvieron que poner de acuerdo para definir cuáles eran las prioridades y lo lograron. Y ahí están visibles, tienen metas. Entonces, no hay que inventar más cosas. Hay que mirarlos, volver a mirarlos y decir cómo desde la Constitución, desde el diálogo, desde las leyes, desde el accionar propio, desde los distintos estamentos y las empresas también podemos aportar a lograr esas metas. Hay tremendos desafíos en pobreza, tenemos en equidad de género, que no lo hemos mencionado en la conversación, pero es uno de los temas que más retrocedió con todo el tema de la pandemia. Sumando lo que ya sí hemos conversado, toda esta pérdida de empleo, y temas como que quedan más atrás, porque quizás hay más desconocimiento, Pablo, creo yo, la biodiversidad. Creo que es un factor que, claro, como bien decíamos antes, comentábamos, la gente cree que ahí está y no hay nada que hacer, y hay mucho que hacer. De hecho, soluciones basadas en la naturaleza para temas del cambio climático son fundamentales que las entendamos. Entonces, yo creo que son estas instancias en las que estamos ahora conversando, más todo lo que podamos hacer cada uno por su propia organización, para formar, capacitar, sensibilizar, hacer ver que estos temas son relevantes. Y otro creo que gran avance en esta pandemia ha sido los directorios. Fíjate que eran uno de los estamentos más criticados, incluso desde los propios gerentes generales, respecto al rol que jugaban los directores. Eran directores en general muy atrasados, muy desconectados con la realidad. Y por eso los mismos directorios se han dado cuenta de que el diálogo hoy día es fundamental, porque ninguno supo interpretar qué pasó. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Vamos dialogando, vamos conectándonos, vamos entendiendo mejor los conceptos, y ahí me sumo también a lo que tú mencionabas de derechos humanos y empresas. Está justo en proceso de elaboración del segundo PAN, que es el Plan de Derechos Humanos, donde existe este 360, que es un diálogo con distintas organizaciones
donde entre todos se está construyendo. Y eso, si uno lo mira, es la base de todo lo demás, porque es la esencia donde tú estás protegiendo los derechos esenciales de las personas. Entonces, yo creo que es abrirse, abrir la mente, sacarnos esos paradigmas que teníamos de que la empresa solo estaba para trabajar internamente. Yo creo que hay muchas empresas, y lo han demostrado, aquellas que ya hace mucho rato están trabajando con la comunidad, están trabajando y abiertas a todos sus grupos de interés, es decir, pasar de lo que se ha denominado este capitalismo basado en los accionistas a un capitalismo basado en todos los públicos de interés es esencial. Y yo creo que ahí mirar los impactos que nosotros por solo funcionar como empresa generamos en nuestros públicos y a través del diálogo generar actividades, planes, acuerdos, etcétera, que me permitan operar, entendiendo el rol social que también juegan las empresas, yo creo que es fundamental como elementos para esta reactivación y para todo el diálogo que podemos tener para una nueva constitución. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, estamos ya llegando al final, así que le voy a hacer la última pregunta a Pablo para cerrar y atendiendo a una inquietud de Cristian Ibarra, del público asistente, dice, ¿cómo se explica la baja prioridad o entendimiento que los ejecutivos le dan a la sostenibilidad de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres y marinos y sus efectos en el control de enfermedades humanas, tales como la pandemia del COVID-19? Adelante, Pablo. Yo tengo una doble interpretación y me voy a cargar un poco de las palabras de Marcela porque lo hemos conversado también personalmente en otras instancias, digamos. Yo creo que como humanidad nos hemos olvidado un poco de dónde estamos parados, como en general. Nos cuesta, damos todo por hecho, o sea, existen los cerros, existe el río, existen los lagos, y nos ha costado un poco entender que existen porque hay varias circunstancias que permiten su existencia, digamos. Y yo creo que en el fondo ese es un primer elemento, que creo que entonces la intuición damos por hecho que existe y por tanto en el fondo no le damos prioridad, ¿ya? Pero desde la perspectiva empresarial a mí me da la sensación de que, voy a ocupar una frase muy típica, o sea, los presupuestos son limitados, los recursos son limitados, nada es ilimitado en la perspectiva empresarial. Y por tanto hay que poner los recursos en el fondo en donde yo veo primero mi efecto. Yo creo que ha habido una agenda bien grande en poder incorporar en la mirada de la gestión empresarial hacernos cargos de las externalidades y por tanto no me llama la atención que la primera prioridad hoy día esté puesta justamente en las emisiones y en los residuos, que son las dos externalidades quizás más grandes que puede generar en el fondo el mundo empresarial. Y me parece una buena noticia. Lo que pasa es que quizás en esta cosa, y por eso conecto con la primera reflexión, de que damos por hecho el entorno, creo que en el fondo es momento, y quizás ya la madurez lo permite, de que incorporemos en la dinámica de la reflexión, no solamente hacernos cargo de las externalidades, sino que también en paralelo, no una cosa por otra, sino que en paralelo, cuidar los recursos que actualmente tenemos. Y ahí me cuelgo de la frase del desarrollo sostenible. Y por tanto, en el fondo, pareciera ser que es momento, que luego de tantos años que quizás veníamos un poco instando a que las empresas adopten esta mirada de hacerse cargo de estas externalidades, ahora tenemos que hacer el momento de instar a la empresa que junto con hacerse cargo de las externalidades, salvamos a cuidar el planeta que tenemos, digamos, y que se enmarca en el ecosistema terrestre y marino. Así que yo no lo veo tan pesimistamente, sino más bien creo que este es justamente el valor de este tipo de estudios, advertirnos de flancos que nos van quedando atrás, y yo creo que quizás es el momento, la madurez quizás ya lo permite, el cambio climático ya está instalado, la economía circular pareciera ser que ya está instalada, y por tanto es momento de empezar a poner el acento en, bueno, ¿y qué hacemos con lo que ya tenemos? En el fondo, estos recursos, en el fondo, este es justamente el ecosistema terrestre y el ecosistema marino. Yo lo interpreto un poco así, más bien con una mirada optimista de que tenemos todavía carrera que correr, y por lo tanto este tipo de estudios ayudan en el fondo a impulsar ese tipo de carrera. Bueno, muchísimas gracias, ya nos pasamos en el tiempo, Sí. así que les doy muchas gracias a ustedes, a Marcela, a Pablo Ovich, a Pablo Vidal, por haber participado en el lanzamiento de este estudio sobre proyecciones para una reactivación empresarial sostenible. Y bueno, los vamos a seguir invitando a otras actividades después de las vacaciones. Así que muchas gracias y estamos en contacto.
Muchas gracias por la Chao, gracias. invitación. Gracias Pablo, a Carolina, un gusto, Pablo. Gracias por la invitación. Gracias a Hasta luego. todos. Que esté muy bien. Buenos días. Adiós Gracias, a buen todos. día, buen día.